Como parte del contenido de esta semana acerca de las generalidades del agua, vamos a estar estudiando el ciclo antrópico del agua. Primero es importante definir a qué hace referencia este o en qué consiste. Este es el proceso mediante el cual el ser humano se abastece de agua, le da un uso y posteriormente la devuelve al medio natural. Es decir, nosotros como seres humanos casi que para todo necesitamos el agua, casi que no haya actividad que realicemos que no haga uso de este recurso. Algunos ejemplos pueden ser para bañarnos, para cultivar alimentos, para lavarse los dientes, para ingerirla porque nuestro cuerpo la necesita, para lavar ropa o inclusive para preparar nuestros alimentos. En este ciclo el ser humano tiene un papel protagónico. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, necesitamos el agua casi que para todo. Y esta es la principal diferencia que existe cuando lo comparamos con el ciclo natural del agua, que en este ciclo antrópico el ser humano se encuentra inserto porque va a necesitar del agua para realizar todas sus actividades diarias. Este ciclo se compone de 5 fases que vamos a estarlas viendo alrededor de esta presentación. La primera fase hace referencia a la captación del agua, es decir, cuando nosotros como seres humanos encontramos estos cuerpos de agua y extraemos esa agua para poderla utilizar para nuestras actividades diarias o cotidianas. Posteriormente tenemos la fase 2, que es la potabilización. Una vez que nosotros hemos agarrado el agua de estos cuerpos de agua, no la podemos utilizar así, porque esta va a traer una carga de contaminantes que puede traer muchos efectos adversos para nuestra salud. Entonces, por eso debemos de atravesarla por este proceso de potabilización para convertirla en agua apta para nuestro consumo. La fase 3 es el abastecimiento, es decir, una vez que el agua ha atravesado todo este proceso de potabilización, esta se lleva a través de unas tuberías hacia los sitios de consumo o hacia nuestras casas, por ejemplo. Luego la fase 4 se trata del tratamiento. Una vez que nosotros hemos utilizado el agua en nuestras actividades o para nuestras necesidades, esta va a adquirir una cierta carga de contaminantes y que lo ideal o lo que se requiere es que esta pueda atravesar un tratamiento para que posteriormente pueda ser incorporada al ambiente o la podamos llevar de nuevo al retorno al medio natural, que esta es la fase número 5. Entonces vamos a estudiar a detalle la fase 1, que es la captación. Bueno, la captación es la extracción del agua procedentes de cuerpos de agua, ya sean subterráneos o superficiales, que estos son los que podemos encontrar en el planeta Tierra. Entonces, cuando hacemos referencia a los cuerpos de agua subterráneos, estamos hablando de mantos acuíferos y la extracción del agua se hace a través de la construcción de pozos. Seguidamente tenemos los cuerpos de agua superficiales, que esto hace referencia a los ríos. Luego la fase 2, cuando ya nosotros hemos extraído el agua de estos cuerpos de agua, vamos a atravesar el agua o el agua debe pasar por este proceso de potabilización para que pueda ser transformada en agua potable y que nosotros como seres humanos la podamos ingerir con seguridad. Entonces, el agua potable es definida de acuerdo al reglamento para la calidad del agua potable como el agua tratada que cumple con estas disposiciones, parámetros, si se le quiere llamar, o valores referentes a estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos. Es decir, estos parámetros lo que van a venir es asegurar de que el agua que vayamos a consumir no tenga efectos adversos para nuestra salud y que la podamos ingerir seguramente. Entonces, esto que pueden ver en pantalla es una planta potabilizadora. Su fin es el de hacer que el agua que extraemos de los cuerpos de agua, ya sean subterráneos o superficiales, puedan cumplir con estos parámetros y que podamos ingerirla de manera segura. Entonces les voy a explicar un poco cómo funcionan estas plantas potabilizadoras de agua. Vamos a tener por acá el ingreso del agua
que esta agua va a tener una carga de agentes contaminantes, ya sean biológicos o suciedad, por ejemplo. Entonces va a ser el ingreso de esta agua por medio de una serie de tuberías y va a llegar hacia estos procesos que podemos ver acá, lo que les estoy señalando. Uno de estos principales procesos, o el primero, es que el agua va a atravesar medios filtrantes, es decir, lo que va a hacer es que va a ayudar a eliminar todas estas partículas físicas, como por ejemplo la suciedad, a través de rejillas. Luego, el agua, cuando se le han eliminado estos contaminantes o estas partículas más grandes a través de la adición de sustancias químicas, se va a producir los procesos de coagulación y floculación, que básicamente lo que requieren es, a través de la adición de estas sustancias químicas, lo que hace es que las partículas restantes que no se eliminaron en el proceso de filtración a través de las rejillas, por ejemplo, estas partículas se van a unir y por densidad van a bajar. Entonces se va a poder eliminar de manera más fácil o separar de manera más fácil los contaminantes del agua que se está tratando. Es decir, los contaminantes físicos más densos se van a separar del agua que se está tratando. Y posteriormente esto se va a pasar otra vez a través de un medio filtrante para poder eliminar todas estas partículas que descendieron y así poder obtener el agua. Pero aquí el proceso no ha terminado. También se le debe de adicionar lo que es el desinfectante, que en muchos casos se utiliza el cloro. Cuando ya se adiciona el cloro, ya el agua estaría lista para que pueda llegar hasta los sitios de consumo. Entonces, una vez que el agua ya atraviesa todo este proceso de potabilización, va a llegar hacia los sitios de consumo, es decir, hacia los comercios, hasta las casas, a través de este sistema de tuberías o sistema de acueductos, para que podamos hacer utilización de esta y podamos cumplir nuestras necesidades que tenemos como seres humanos. La cuarta fase, que hace referencia al tratamiento. Entonces, una vez que ya nosotros como seres humanos hemos obtenido el agua, la hemos utilizado, el agua se va a convertir en lo que llamamos como agua residual. Pero entonces, ¿qué es esta agua residual? Esta definición hace referencia al agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de contaminantes. Este concepto lo encontramos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Es decir, ya cuando nosotros los seres humanos hemos utilizado el agua y le hemos adicionado toda esta serie de contaminantes. Por ejemplo, cuando lavamos ropa y utilizamos detergente, entonces el agua residual restante de esa actividad va a ser el agua con jabón y con todas estas sustancias químicas que le hemos adicionado. Y entonces, cuando hablamos de tratamiento, es muy importante que podamos distinguir los tipos de aguas residuales que existen, según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Uno de estos tipos son las aguas residuales ordinarias, que estas son las generadas por las actividades domésticas del hombre, es decir, el uso de inadoras, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, el lavado de dientes. Y vamos a tener otro tipo de agua residual, que son las especiales, que esta, según el reglamento, es el agua de tipo diferente al ordinario. En esto les puedo poner un ejemplo. En las plantaciones o en los cultivos, ahí podemos encontrar agua con agroquímicos o con pesticidas, y estas pueden hacer referencia a aguas residuales especiales. Esto es muy importante distinguirlo, porque dependiendo del tipo de agua residual que tengamos, se va a establecer el tipo de tratamiento que se debe de implementar para tratar cada tipo de agua. Entonces, dentro de esta fase de tratamiento podemos encontrar diversos, valga la redundancia, diversos tratamientos que se pueden implementar para depurar estas aguas. Uno de los más conocidos son las famosas plantas de tratamiento de aguas residuales, o conocidas por sus siglas como PETAR.
que básicamente tienen este funcionamiento que pueden observar en la imagen y que les voy a explicar de manera un poco más detallada. Entonces, el agua ingresa a través del alcantarillado que viene desde las casas, que es como también un sistema de tuberías, y llega hasta la parte del tamizado, que lo que quiere básicamente es eliminar como las partículas grandes que vienen en esta agua a través de igual medios filtrantes como rejillas. También lo que quiere es desarenar, es decir, quitarle al agua toda la arena. El desengrasado, que también el objetivo, como dice la palabra, es separar del agua las grasas. Posteriormente, esta agua es llevada hacia lo que se llama el proceso de decantado, que básicamente aquí lo que se hace es que se deja el agua como en reposo, y entonces por densidad las partículas más pesadas o lo que no se ha eliminado en este anterior tratamiento de tamizado, desarenado y desengrasado, las partículas más densas que quedaron se van a ir hacia el fondo y encima va a quedar el agua que va a seguir en ese tratamiento, es decir, se va a separar como las partículas más densas o la suciedad va a quedar en el fondo y encima va a quedar el agua. Entonces esta agua que queda encima va a pasar por un tratamiento biológico, que este tratamiento biológico básicamente es a base de microorganismos. Muchas veces utilizan bacterias, que estas lo que van a hacer es consumir toda la carga orgánica, es decir, las bacterias utilizan esta carga orgánica como su alimento, entonces lo que hacen es como que comerse toda la carga orgánica del agua. Posteriormente existe un tratamiento terciario, o lo que se llama un tratamiento físico-químico, que es a través de la adición de sustancias químicas se terminan de eliminar las partículas contaminantes o los contaminantes que hayan quedado en el agua y que no se hayan eliminado en las otras tres fases. Es importante aquí rescatar que en este diagrama tenemos tratamiento primario, secundario y terciario, y en muchas ocasiones las plantas de tratamiento no tienen la dicha como de contar con estos tres tratamientos, que sería como lo ideal. Más sin embargo es importante que los puedan conocer. Entonces a partir del tratamiento terciario, el agua lo que va a hacer es ya pasar a la parte de la salida, que es donde ya se tiene el agua depurada. Pero también a partir del tratamiento de esta agua se va a producir otro subproducto, que son los lodos, que básicamente esta es como toda la carga orgánica que es producida o que fue producida a partir de la depuración del agua, y esta es como básicamente el proceso que se tiene en una planta de tratamiento de aguas residuales y el proceso para que pueda salir el agua ya depurada, y por depurada me refiero a que tenga una menor carga de contaminantes para poder ser devuelta al ambiente. Luego, como parte también de esta fase del tratamiento, es importante hablar de que el país tiene muchos retos con respecto a lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Por acá podemos ver un dato que dice que casi que el 70% del agua residual que se produce en Costa Rica carece de tratamiento. Es decir, que las aguas residuales que están produciendo los costarricenses, la mayoría están llegando a los cuerpos de agua receptores, ya sea a ríos, a quebradas, sin ningún tipo de tratamiento, lo que llamamos como el agua cruda. Y que el 70% de los costarricenses también usa tanque séptico. Si bien es cierto, el tanque séptico es un método de tratamiento de las aguas residuales y es mejor a que el agua esté llegando sin cualquier otro tipo de tratamiento, a veces este no es construido bajo la supervisión de profesionales o de manera óptima, y por ende va a tener muchas deficiencias en su funcionamiento. O a veces lo que sucede también es que estos tanques sépticos, las personas no le dan el mantenimiento que estos requieren para que tengan un funcionamiento óptimo, y por ende es que se producen muchos problemas con respecto al tanque séptico. Y bueno, estos retos del país con respecto a las aguas residuales podemos decir que se dan debido a estas dos causas principales, que una es la falta de infraestructura, y con esto nos referimos a que en el país no hay tantos sistemas de tratamiento para poder depurar las aguas residuales.
Es decir, no existen tantas plantas de tratamiento de aguas residuales en comparación a la cantidad de personas que tenemos en el país o en comparación a la generación de aguas residuales que se tiene en el país. Faltan muchos lugares por alcanzar en donde no se está dando ningún tipo de tratamiento de aguas residuales. Luego, la otra causa es la responsabilidad ambiental. Lastimosamente, muchos de los ciudadanos todavía no han comprendido que debemos de ser responsables de lo que generamos. Es decir, las aguas residuales que generamos o que cada casa genera son responsabilidad de cada ciudadano también, no solo del gobierno, no solo de las municipalidades, sino es por parte de la responsabilidad individual que cada persona tiene. Y por ende, el hecho de tener este reto en el país o este problema con respecto a las aguas residuales, esto puede tener muchas repercusiones en ambiente y en salud. ¿Por qué? Porque estas aguas residuales tienen una carga contaminante de agentes biológicos que pueden causar muchas afectaciones a la salud. Por ejemplo, pueden tener bacterias, virus que pueden ocasionar enfermedades como la diarrea. Y en el ambiente creo que ya podemos relacionarlo un poco. Cuando el agua residual llega hacia los cuerpos de agua como los ríos, puede tener muchas afectaciones en la fauna, inclusive puede causar la muerte de estos animales o de la vida acuática. Sin embargo, a pesar de todo esto que tenemos de situación en Costa Rica, el país ha tratado de hacer muchos esfuerzos para mejorar esta situación, y un ejemplo de eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El país construyó lo que conocemos como la PETAR Los Tajos, es decir, la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos. Esta planta de tratamiento está situada en la GAM, en la Carpio, y esta lo que hace es tratar el agua de estos diferentes lugares de San José, de lo que es Moravia, Goicoechea, Tibás, Montes de Oca y La Uruca. Entonces, esta planta lo que hace es que devuelve el agua con 50 menos de los contaminantes hacia el río, si no me equivoco, que es el María Aguilar. Entonces, esto es parte como de los esfuerzos que el país ha tratado de implementar para mejorar esta situación y para evitar lo que son todas estas afectaciones al ambiente y también a la salud de los costarricenses. Pero entonces, a pesar de los esfuerzos que el país está realizando en torno al tratamiento de aguas residuales, hay muchas acciones que nosotros como ciudadanos podemos realizar o esfuerzos a nivel individual para contribuir al manejo adecuado de las aguas residuales. La primera es que evitemos disponer las grasas, los restos de comida, de sustancias químicas y cloro, por ejemplo, en las tuberías. Esto principalmente porque puede alterar los sistemas de tratamiento de agua residual que se poseen. Que evitemos desechar por el servicio sanitario productos como papel higiénico, toallas sanitarias. Esto porque puede generar taponamientos en las tuberías. Que no desviemos las aguas pluviales, ya sea de canoas al alcantarillado sanitario. Esto principalmente porque le estaríamos dando una carga extra de agua al sistema de tratamiento de aguas residuales que no es adecuado para él. Es decir, le estamos adicionando una carga extra de la que ya tiene con solo las aguas residuales, porque las aguas pluviales y las aguas residuales son cosas diferentes. Que debemos de darle mantenimiento y limpiar las trampas de grasa de las cocinas cada 3 meses, esto para que el sistema pueda funcionar de forma óptima. Y que evitemos disponer los residuos sólidos y realizar vertido de aguas residuales en el alcantarillado pluvial. Esto básicamente porque el alcantarillado pluvial casi siempre va a dar a los cuerpos de agua superficiales como ríos o quebradas, entonces esto genera contaminación en estos ecosistemas acuáticos. Y la cuarta fase y última es el retorno al medio natural, es decir, una vez que el agua ha atravesado por toda esta depuración, por todo este sistema de tratamiento, lo ideal es que pueda llegar nuevamente de donde nosotros la extrajimos, que es del medio natural o del ambiente, bajo ciertas condiciones que se garantice que no se va a alterar tanto el ambiente en el que la estamos disponiendo. Entonces, según el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales,
El agua tratada que vayamos a disponer o que se vaya a disponer debe cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento, que este reglamento establece una serie de parámetros que deben de utilizarse para que ésta pueda llegar de manera correcta y adecuada al medio natural. Y por último, quiero hacer como un resumen de todo lo que vimos y recordar como el ciclo antrópico para que les pueda quedar un poco más claro, comenzando por que teníamos la primera fase, que era de captación del agua. Una vez que la extraemos de los cuerpos de agua superficiales, la llevamos hacia la potabilización, que básicamente en la potabilización lo que hacemos es eliminar de esta agua los agentes contaminantes que pueden ser adversos para nuestra salud para que la podamos utilizar. La llevamos hacia la red de distribución y posteriormente hasta nuestras casas, hasta los sitios de consumo para que la podamos utilizar para nuestras actividades humanas. Y posteriormente esta que la hemos usado va a irse por la red del alcantarillado convertida en agua residual. Esta agua residual, lo ideal es que pueda tener un tratamiento, porque a veces el ciclo se corta aquí y el agua no tiene un tratamiento, sino que se devuelve en esas condiciones hacia los medios naturales. Entonces el agua atraviesa la red del alcantarillado hacia este sistema de tratamiento, en donde lo que se requiere es que pueda tener una depuración y que posteriormente pueda ser devuelta con menor carga contaminante hacia el medio natural. Y esto era en detalle lo que se conoce como el ciclo antrópico del agua. Muchas gracias.